Nuestra biblioteca contribuye a esta celebración con la organización de la exposición Verdi-Wagner, más allá de la ópera, con la que intentamos acercar a nuestra comunidad universitaria a la vida y a la obra de estos dos grandes genios trascendentales para la historia de la música, no solamente por sus propias creaciones, sino por la trascendente influencia que supuso en la historia posterior de la música, concretamente del género operístico. A través de sus paneles y de sus vitrinas intentamos dar a conocer tanto su biografía, sus creaciones, el ambiente del teatro, la sociedad, el mundo en el que vivieron, una época trascendental del siglo XIX marcada por dos hechos o movimientos fundamentales que fueron la aparición del nacionalismo y del romanticismo. Otra de las intenciones de la biblioteca es intentar mostrar las distintas obras de las que dispone la biblioteca sobre estos autores en sus distintos soportes y en sus diferentes colecciones, que son bastante representativas. Pero como en esta ocasión la exposición se refiere a dos compositores musicales, hemos querido mostrar especialmente la creación musical contenida en soportes audiovisuales, tanto en grabaciones sonoras como en DVDs. Podemos decir que estas grabaciones, la mayoría de ellas se pueden considerar de referencia porque han sido elegidas ateniéndonos a criterios de calidad y de pertinencia en cuanto a los directores de las orquestas que las representan, a los intérpretes tanto barítonos como tenores como sopranos que las han protagonizado. Por último, consideramos que esta es una buena ocasión para todos los amantes de la cultura que ofrece la Mediateca para poder ampliar un poquito más los conocimientos sobre estos dos grandes genios y que, si lo desean, pueden acceder a nuestras instalaciones, concretamente al vestíbulo de la Biblioteca Central, donde podrán visitar la exposición presencial hasta el día 31 de octubre y además podrán consultar la exposición virtual a la que podrán acceder a través de nuestra web y en la que podrán consultar, aparte de los contenidos presenciales de la exposición física, muchos más contenidos en cuanto a fotografías, enlaces a páginas interesantes, contenidos de escenas de óperas en sus representaciones más interesantes. En el caso de Verdi, podríamos decir que su principal aportación fue la genialidad de sus melodías, ¿no? La música de Verdi es aparentemente muy sencilla, sobre todo en su primera etapa, pero es una música que conecta muchísimo con el pueblo, con la gente que de alguna manera necesita identificarse con melodías que sean cantables, con melodías que sean fáciles de memorizar, y en eso Verdi era auténticamente genial, ¿no? Frente a esta genialidad basada en esa simplicidad propia de los grandes compositores, está la complejidad armónica, estilística de Richard Wagner. Wagner supuso una auténtica revolución en la historia de la ópera, ya que de alguna manera su concepto de la obra de arte total planteaba que la ópera tenía que tener una revolución en el sentido formal, en la estructura. Él habla de los leitmotivs como parte principal de las óperas, leitmotivs que luego por otra parte serían utilizados en todas las bandas sonoras que se han hecho en el siglo XX para cine. Esa idea de identificación de cada uno de los personajes en la ópera con un motivo principal, o incluso de un contexto dentro de la ópera con un motivo principal, bien sea por un instrumento, bien sea por una melodía. Pero las innovaciones en el caso de Wagner llegan todavía mucho más lejos. Él construye o manda construir un teatro para hacer sus propias óperas. Luis II de Baviera, prácticamente casi enamorado de Wagner, le construye ese teatro y llega a plantear una revolución que incluye el silencio y el oscuro dentro de los salones de ópera,
incluye también dejar la orquesta en un segundo plano, incluso ya debajo de un foso, y esas innovaciones realmente abarcan a todo un nuevo lenguaje que sería el principio del camino hacia la atonalidad, especialmente a partir de la ópera Tristán y Isolda, donde sus primeros compases, los compases iniciales, son considerados por la mayor parte de los críticos de música clásica como el principio del camino hacia la música atonal. La educación musical es uno de los elementos y de las asignaturas o áreas de conocimiento más importantes para el ser humano en su totalidad, como ser integral. Aprender música significa aprender para la vida, aprender a escuchar todo lo que nos rodea, que es mucho. Aprender música significa ser sensible a todo, a toda situación. Es aprender a ver, aprender a mirar de otra manera, aprender a sentir, aprender a emocionarse. Y todo esto es fundamentalmente ser persona. En la Universidad Española, lamentablemente, este hecho sucede de forma muy aislada. Y yo desde aquí quiero hacer una llamada de atención para que la música en la universidad no sea un silencio de redonda, todo lo contrario, que sea algo vivo, algo que esté entre nosotros. No obstante, tengo que decir, en honor a la verdad, que la UNED en este sentido ha sido ciertamente sensible. Yo he tenido la enorme fortuna de ser protagonista de algunas de estas circunstancias. Por ejemplo, yo he dirigido durante muchísimos años 2 cursos especialmente dedicados a la educación musical. Uno, didáctica de la música, lo que sea sonará, y otro más centrado en el campo de la musicoterapia, que se llamaba Música y Salud, Introducción a la Musicoterapia. También una asignatura que nos enseñaba a escuchar ópera de otra manera. El título era este, Ópera abierta, el arte de escuchar música. Claro, ¿cómo escuchamos? ¿Hay alguien en las escuelas, en los centros educativos en general y en particular desde que uno es niño? Yo diría que desde antes de nacer, al que le enseñen a escuchar de manera expresa, hay muchas formas de escuchar. Hay una forma activa, consciente, responsable, pero hay otra completamente inconsciente. Para esto también hace falta educar a estos oyentes que pueden ser personas absolutamente inactivas, absolutamente pasivas o, por el contrario, absolutamente activas. A este es al tipo de modelo que nos vamos a referir y es al tipo de modelo que deberíamos enseñar y educar desde las universidades. Este es mi mensaje final. La música tiene que estar presente en la universidad. Amor non ho se non v'è libertà, de mariti geloso furore e degli amanti le smanie perito.